Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 91, versículo 15 y versículo 16 dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Padre, gracias porque, Señor, nos enfrentamos una vez más a tu palabra para que tú nos hables. Tú conoces la condición en la que nuestras almas llegan a ti. Señor, necesitamos tu palabra. Son palabras de vida eterna. Son el alimento que nuestra alma necesita. Y entonces, Señor, te rogamos que nos hables a través de tu Espíritu, sacies nuestra hambre espiritual, sacies nuestra sed espiritual. Señor, te necesitamos a ti. Así que derrama de tu gracia esta tarde y que tu Espíritu aplique tu palabra a cada uno de nuestros corazones. Porque te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Este es un salmo, uno de los más conocidos de todos. Y aquí el salmista dice que Dios va a estar en la angustia. ¿Quién no ha vivido momentos de angustia? Hace unas semanas atrás, momentos en que el alma tiene momentos de gran congoja, tristeza. Hace unas semanas atrás, un padre tuvo que salir por su trabajo fuera de su casa por varios días. Y su hijo pequeño, de 3 años, uno de esos días, cuando se dio cuenta que papá no estaba en casa, salió al patio y se puso a llorar. Y decía: papá, regresa papá. Y claro, el papá regresó a los días y le vino la alegría al corazón. Pero, ¿quién no ha vivido un momento de angustia? ¿Quién no ha vivido un momento de aflicción? ¿Y quién quizás no está viviendo hoy, ahora mismo, momentos de aflicción y angustia? La angustia es opresión, todo aquello que constituye una carga para el espíritu, donde el alma está abatida, está turbada. El estado afectivo, emocional, espiritual, que es dañado, afectado. Hay sufrimiento mental, tristeza, temor, desesperación, incertidumbre. Cuando a veces se pierde el sueño, se pierde el apetito, la tranquilidad, la paz mental. Pero por sobre todo, un debilitamiento de la vida espiritual, donde los ríos de agua viva que una vez nos dijeron que iban a correr cuando le conociéramos a Él, y ríos de agua viva correrán en vuestros corazones. Y llegan momentos de gran angustia donde ya no corren esos ríos de agua viva, donde sentimos que el alma, el corazón, el espíritu, hay una sequía espiritual, donde tenemos desgano de todo. Desgano para cantar, desgano para leer la escritura, desgano para orar. Y quizás hasta a veces la duda, la incertidumbre llenan nuestro corazón y nuestra mente. Y sentimos que todo es un gran vacío.
un gran vacío. Entonces esa es la angustia del alma, la angustia del corazón. Cuando todo se torna difícil, cuando no vemos una salida a las situaciones, y entonces nuestra alma, nuestro corazón, se envuelve en una angustia tan grande que perdemos el entusiasmo, que perdemos la confianza, que perdemos la fe, y que nuestras convicciones que nos movían, que nos afirmaban, ya no están. Pero ¿cómo es que llegamos a momentos así? ¿Cómo es que llegamos a enfrentar angustias en nuestra vida? Es cuando llegan las tribulaciones, cuando llegan los sufrimientos, cuando llegan las circunstancias externas, las circunstancias adversas que invaden nuestra vida, invaden nuestra mente, invaden nuestro corazón, invaden nuestros pensamientos y llegan a ser de tal magnitud que de alguna manera nos van arrastrando a una condición espiritual de abatimiento, de miseria y de tristeza y de pobreza espiritual. ¿Quién no ha vivido momentos así? ¿Y quién quizás no está viviendo momentos así? Vemos en los salmos, hay muchos salmos en que los salmistas están escribiendo sus experiencias que están pasando, ¿cierto?, de gran angustia y gran abatimiento espiritual. Por ejemplo, si usted busca ahí en el Salmo 96, Salmo 69, 1 al 3. Dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Aquí tenemos al salmista David escribiendo esta experiencia de gran angustia en su vida. No se sabe exactamente qué estaba pasando David en este salmo que escribe su experiencia. Algunos dicen que probablemente, algunos escritores dicen que probablemente este momento de gran angustia que estaba viviendo David era a causa de la persecución de su propio hijo, Absalón, que lo persiguió, lo buscó para matarlo y para quitarle el reino. Entonces, razones suficientes como para decir: sí, bueno, David tenía razón al estar con su alma angustiada porque era su propio hijo que buscaba su vida para matarlo y para quitarle el reino. ¿Quién no se sentiría así? Nuestro corazón se rompe, se parte cuando quizás los hijos nos hacen un desaire a nosotros los padres. Pero ¿cuánto más David podría vivir una experiencia como esa de gran angustia en su corazón? Y hay varios salmos en que David cuenta sus experiencias de gran angustia, perseguido por el rey Saúl, escondido en una cueva, y etcétera, etcétera. ¿Cuántas experiencias? Pero quiero que esta noche nos fijemos en uno de los salmos donde es la experiencia de David, pero también a la vez es una profecía relacionada con Jesucristo. Salmo 22, por favor. Salmo 22. Y vamos a fijarnos en los primeros 11 versículos.
de este salmo es donde David está contando también una experiencia de gran angustia, y a través de estos versículos él está de alguna manera mostrando y abriendo y revelando cómo es el estado de su alma, cómo es el estado de su corazón. Dice versículos 1 y 2, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Aquí vemos al salmista una vez más expresando ese lamento tan triste y amargo y angustioso, manifestando el estado de su alma. Otra vez aquí no sabemos exactamente qué es lo que estaba pasando David, pero sí lo que debemos tener claro es que para que David pudiera expresar lo que está expresando, tenemos que pensar quién era David. David fue un hombre de guerra, un hombre valeroso, un hombre valiente, un hombre con una gran fe en Dios. ¿Recuerdan a David, el muchacho, cuando dijo, ¿y quién es este? Hablando de Goliat, que viene a insultar al pueblo de Dios. Y él va con una honda y con unas piedras y enfrenta a ese gigante, un hombre guerrero, y ahí hay un muchacho con un corazón valiente, un corazón guerrero. Y fue la razón por la cual Dios dijo, no, David, tú no vas a edificar el templo porque tú eres un hombre de guerra y tus manos están manchadas de sangre. Entonces, David no era un cobarde. David era un hombre valeroso que podía enfrentarse a cualquier enemigo. Aún en la edad adulta, tuvieron que decirle sus capitanes, sus generales, llegó un momento que le dijeron, mira David, tú no vas a ir más a la pelea, porque ya tienes tus años y si a ti te matan, entonces vas a apagar la lámpara de Israel. Entonces, aunque David tenía sus años, él dijo, yo como al principio soy valiente y yo no le tengo miedo a nadie. Pero ese es David. Ese es el David que está escribiendo aquí. Y entonces, para que él se exprese de la manera que se está expresando, es porque la situación que está viviendo es traumática y pasa más allá de lo que él es capaz de enfrentar. ¿Se ha sentido usted así? ¿Ha vivido cosas así? Difíciles, que afligen su alma, que a veces pasan noches sin poder dormir, angustiado, preocupado, afligido, con temor y cosas como esas. ¿Sí? Ya, no, yo voy a cambiar el mensaje entonces. ¿No? Este no es el mensaje para esta congregación. ¿Ha pasado un momento así o no? Por salud, por un hijo, tantas cosas, ¿no? Entonces, versículo 1 y 2 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. David se sentía así porque se sentía, clama así porque se sentía desamparado. Desamparado. Su situación era tan grave que sentía como que estuviera desamparado. No solo de los suyos, no solo de los que estaban a su alrededor, sino él se sentía desamparado de Dios. De Dios.
En su angustia por la gravedad de su situación, David le preguntaba a Dios. Le preguntaba a Dios. Y le decía, ¿por qué me has desamparado? Él sentía que Dios había quitado su amparo de su vida. Y por eso él estaba en esa angustia grande. Porque sentía que Dios le había dejado. Y luego le dice, ¿y por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Él no solamente sentía que Dios lo había desamparado, que Dios había quitado su amparo, sino que Dios se había ido lejos de él. Y que su oración y su clamor no llegaban donde estaba Dios, porque Dios lo había dejado, lo había abandonado, se había alejado de él. Y así él se sentía con su situación. Él sentía que como que si la solución de sus problemas fuera imposible y como que Dios hubiese desentendido totalmente de él. Y él dice, clamaba de día y clamaba de noche y no había respuesta alguna. Él se sentía desamparado de Dios. ¿Le ha pasado a usted? Como que ora y ora y ora y clama y no hay una respuesta y no hay una salida. Como que Dios está lejos, como que Dios no está interesado en lo que me está pasando. Y así se sentía David y lo expresa de esa manera. Luego, versículo 3 al 8. Dice, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y lo segundo que él muestra, que él se siente desilusionado de Dios. David conocía a Dios, por experiencia lo conocía, desde siempre lo conocía. Sabía lo que Dios había hecho con su pueblo y con sus antepasados, cómo Dios los rescató de Egipto, cómo Dios los trajo por el desierto, cómo Dios respondió a su pueblo. Él sabía todo eso. Y ellos confiaron en Dios y se entregaron en las manos de Dios. Y dice el salmista, y ellos no fueron avergonzados. Es decir, ellos clamaron a Dios porque Dios les había prometido protegerlos, cuidarlos, librarlos. Y efectivamente así fue. O sea, Dios los cuidó, los protegió, los libró. Y lo que Dios había prometido hacer con su pueblo, así fue hecho. Pero David ahora no puede comprender por qué Dios no estaba haciendo con él lo que había hecho con su pueblo. Él dice, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y luego dice, todos los que me ven me escarnecen, estira la boca, menea la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Entonces él se sentía desilusionado porque su pueblo, Israel, había experimentado la fidelidad de Dios y Dios los había librado, rescatado y cumplido sus promesas con él, con su pueblo. Pero ahora David estaba viviendo una situación en la que veía
que él estaba siendo avergonzado por los demás. Porque dice, bueno, confío en Dios, líbrele él. Y a veces uno siente, vienen las adversidades, vienen las dificultades, vienen los problemas, y la gente dice, bueno, ¿acaso tu Dios no es grande? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios que no hace algo por ti? Y David se sentía desilusionado de Dios, porque así como él había obrado en su pueblo y lo habría libertado, ¿por qué no hacía lo mismo con él? ¿Se ha sentido así? Bueno, ¿y dónde está Dios? Que no viene a hacer algo por mí. Y luego versículo 9 al 11 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y lo que muestra aquí David es que él estaba desanimado, estaba completamente desalentado. En su angustia recuerda la relación que siempre ha tenido con Dios. Él dice, Dios, tú me sacaste del vientre de mi madre y tú me has guiado toda la vida hasta aquí. Y ahora que te necesito, tú no estás. Él había tenido siempre una maravillosa relación con Dios y lo vemos en la vida de David. Vemos su relación tan íntima con Dios, una linda relación con Dios. Dios siempre intervino en la vida de David, librándolo, cuidándolo, protegiéndolo, pero ahora estaba desanimado, desalentado porque Dios guardaba silencio. Y él, podríamos decir que él decía, concluía, Dios no quiere nada conmigo, no quiere nada conmigo. Estoy desamparado, estoy desilusionado y estoy desalentado. Y Dios guarda silencio porque Él no quiere nada conmigo. ¿Se ha sentido así usted? Desamparado, desilusionado, desanimado. ¿Se ha sentido así? Sí. Yo me he sentido así. ¿Usted se ha sentido así? Sí. Ahora, el gran rey David se sintió así. Que parece que Dios como que no le interesa nuestro dolor. Como que a Dios no le interesa nuestra situación. Y que Él no hace nada para cambiar nuestra situación. Hace tiempo atrás hablaba con un hermano y él me decía, y bueno, ¿y para qué oro? ¿Qué saco con orar? Si no hay respuesta. Si no hay respuesta. Las cosas siguen iguales. Las preocupaciones, las derrotas, pecados pasados, fracasos, temores del mañana, hijos en drogas, hijos rebeldes, enfermedades, persecuciones, enemigos, pérdida del trabajo, un mal matrimonio. ¿Y cuántas cosas nos llevan a ese estado? Y sobre todo cuando nos damos cuenta que el único que nos puede ayudar es Dios. Y Él guarda silencio. Y quizás nos preguntamos, ¿en realidad hay esperanza?
Hay esperanza. Este es el corazón de David. David está expresando lo que está sintiendo en su vida. Se siente desamparado de Dios, se siente desilusionado de Dios, se siente desanimado de Dios. Él está mostrando cómo está su corazón ante la adversidad que está viviendo, que es más grande de lo que él es capaz de sobrellevar. Y espera en Dios. Y Dios guarda silencio. Pero ahí no termina el Salmo. Qué bueno que no termina ahí el Salmo. Mire lo que dice versículos 23 y 24. Dice: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Entonces, aunque él expresó todo lo que estaba viviendo en su angustia, él confió en Dios, porque Dios lo iba a ayudar y lo iba a sacar adelante de ese estado de angustia grande, de adversidad, y así fue, así fue. Entonces, hermanos, hay esperanza. Esa esperanza se levanta por encima de su estado emocional. Esa esperanza se levanta por encima de su estado espiritual. Aunque no vea nada, él está confiado en Dios. Aunque él puede expresar lo que él siente, pero también la fe y la esperanza se sobreponen a esos estados en que David estaba. Mire, Isaías, por favor, 63:9. Isaías 63:9. Dice Isaías 63:9: en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. ¿Qué quiere decir? No es que Dios estaba lejos, sino que Dios estaba con David y se estaba identificando con David en esa experiencia de angustia que estaba viviendo. Entonces, hermano, en la aflicción que usted esté, en la adversidad que usted esté, en la angustia que usted esté, aunque usted sienta que está solo, no está solo. Dios se identifica con su angustia. Él se angustia tanto como usted está angustiado. Él se aflige tanto como usted se está sintiendo afligido. Él no es... él no desconoce lo que usted está viviendo. Él lo está viviendo como usted lo vive. Él se identifica con usted. Nada de lo suyo es indiferente para él. Absolutamente nada. Amén. Y el Salmo 91, por favor, dice, volviendo al Salmo 91 que comenzamos al principio leyendo, 91 y versículo... Mire, este Salmo 91 no es para ponerlo abierto en su casa, ¿no? Como algunos lo usan como fetiche, creyendo que si lo hablan en el Salmo 91, ya nada me va a tocar. No es así. Esto es para hacerlo parte de la vida de uno. Él dice,
la protección de Dios sobre sus hijos, la protección de Dios sobre su pueblo. ¿Ya? Dice, el 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Entonces, hay una determinación, una decisión que debemos hacer. ¿Dónde está nuestra protección? Cuando ponemos a Dios, como dice el salmista, por tu habitación, entonces Él promete que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Quiere estar ahí. Pero luego dice el versículo 14, por cuanto, y aquí es interesante, por cuanto en mí ha puesto su amor. Aquí ya es Dios hablando directamente. En el 9 es David diciendo a aquel que ha puesto su esperanza en Dios. Pero aquí es Dios hablando directamente y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le glorificaré. ¿Dónde has puesto tu amor? ¿En qué? ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿En las circunstancias, en personas o en Dios? Y has hecho de Él tu habitación. Entonces, si tu habitación es Dios, si has puesto tu amor en Dios, entonces Él promete esto. Dice, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces, mire, el Señor quiere que pongamos nuestro amor en Él, nuestra confianza en Él. Y Él promete que Él primero va a estar con nosotros en la angustia. Pero luego Él promete librarnos de esas cosas. Y por último, quiero que busquemos en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Y el versículo 28, Mateo 11, 28. Dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. Entonces yo pregunto esta noche, ¿qué son las cosas que a usted le oprimen y le angustian? ¿Qué cosas? Una enfermedad, problemas en el matrimonio. Quizás el matrimonio no anda bien. Hijos rebeldes o hijos en drogas. Falta de trabajo, falta de salud. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas le oprimen, le desalientan, le desaniman, le desilusionan? Se siente desamparado. ¿Qué cosas está viviendo usted que lo hacen sentirse así? Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué cosas? No necesitamos llevarlas, seguir llevándolas. Aunque pensemos que Dios guarda silencio, Él no guarda silencio. Él está trabajando y está con nosotros. Entonces, ¿por qué no esta noche orar al Señor y dejarle nuestra carga? Y salir esta noche de aquí con un corazón libre de las angustias y con un corazón lleno de esperanza. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias porque
¿Cuántas veces, Señor, sentimos nuestro corazón, nuestro espíritu vacío por tantas opresiones, por tantas adversidades, por tantas preocupaciones, por fracasos pasados, por cosas que no hicimos bien y otros han sido dañados y afectados, por un problema de salud que nos aflige, un dolor permanente que no nos da respiro ni descanso, por problemas quizás materiales que no podemos resolver ni enfrentar, por quizás conflictos en el matrimonio, por hijos en drogas, por hijos en un mal camino, por hijos rebeldes. Cuántas cosas, Señor, tú sabes y tú conoces lo que cada uno de los que estamos aquí llevamos en el corazón. Y esas cosas nos han vaciado el alma. Y ya no hay esos ríos de agua viva de antes que experimentamos una vez cuando nuestra confianza estaba firme en ti. Pero, Señor, queremos hoy venir a ti porque tú nos invitas a traer nuestra carga, a traer nuestra aflicción a ti. Señor, queremos dejártelas a ti. Queremos dejarte todas aquellas cosas que angustian nuestro corazón, nos quitan y nos roban la paz, el gozo, la fe y la esperanza de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a dar el paso para dejarte a ti estas cosas. Entonces, hermano, hermana, déjele esas cosas al Señor. La preocupación del futuro, de sus hijos, alguna aflicción, alguna preocupación, alguna enfermedad, lo que sea. Él está con nosotros. Él está con usted. Y Él quiere llevar su carga. Él quiere llevar su carga. Y Él quiere que disfrutemos de su paz, pero también disfrutemos de esa vida abundante, de esos ríos de agua viva, y que vuelvan a correr por nuestro corazón, donde nos deleitábamos en adorarte, donde nos deleitábamos en nuestros tiempos de oración contigo, donde disfrutábamos de la lectura de tu palabra, donde tú nos hablabas y nosotros te oíamos. Señor, entonces queremos esta noche pedirte que lleves, Señor, nuestra carga. Quites la angustia de nuestro corazón. Y como decía el salmista, cambia nuestro lamento en baile, Señor. Cambia nuestra tristeza en gozo. Y que el débil pueda decir, fuerte soy. El débil pueda decir, fuerte soy. Porque tú estás con nosotros. Señor, entonces queremos darte gracias. Porque podemos entender, Señor, que no es que tú estás lejos, que no es que tú estés desinteresado, que no es que tú guardas silencio, sino que tú estás con nosotros. Señor, gracias. Y te ruego, Señor, que de lo alto tu gracia se derrame sobre cada uno de nuestros corazones, llenándonos de gozo, de fe, de esperanza, de confianza. Porque tú eres un Dios vivo, un Dios real, que atiende a la voz y a la súplica del corazón afligido y necesitado. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.